conmemoran 9 años, hace 9 años que se realizan las marchas del Ni Una Menos. La verdad que es un tema que uno tenía la sensación de que habíamos avanzado, pero lamentablemente en la Argentina de hoy hay una tendencia, un viento ideológico que parece ir restando la importancia a un fenómeno violento que sobre todo recae sobre las mujeres. Es un hecho de violencia contra las mujeres y todas las disidencias, y la consecuencia más grave y más visible es el femicidio y el transtravesticidio, y hace pocos días con el triple crimen de Barracas también comprendimos que había una lesbofobia. En fin, son asuntos que parecen haber desaparecido de los principales titulares de los diarios y los medios argentinos, pero que hoy retomará un poco de energía a partir de algunas movilizaciones. Y queríamos hablar con una querida militante que es militante política, es militante social, es militante feminista, y que desarrolla desde hace mucho tiempo este laburo, tanto como que seguramente hoy es su 9ª marcha. Así que está en línea una de las referentes de Numalá, uno de los organismos que monitorea y lleva adelante la lucha contra la violencia de género. Está en línea Gaby Sosa. Gaby, ¿cómo andás? Hola, Connie, gracias por tus palabras en relación a este día tan importante. Y sí, recuerdo perfectamente la primera movilización que trascendió los reclamos que teníamos las organizaciones desde hacía varios años, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos criticado históricamente las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, la violencia de género, por supuesto, tratado de explicar qué era, tratando de buscar también incidencia para la modificación de las legislaciones vigentes en la Argentina, pero fue el 3 de junio y por un motivo que tuvo su lugar en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rufino, donde asesinan a Kiara Páez, y que se combina con algunas situaciones donde quedaba en claro la impunidad de la justicia frente a la violencia machista en otros lugares del país, y fue lo que motivó esta ampliación del reclamo a nivel masivo, que fue central y una bisagra en las luchas de las mujeres y las disidencias, que te diría que hasta diciembre del 2023 pudimos ir avanzando en los derechos, en nuestros derechos humanos, ¿no? Fue una bisagra porque pasó del reclamo de las organizaciones a ser un reclamo social de toda la comunidad, de no querer más muertas por el machismo, ¿no? Y eso fue, la verdad, que influyó en la modificación de leyes, se incorporó la figura de femicidio en el Código Penal, se pudo ir nombrando de qué estamos hablando, de qué tipo de homicidio particular perpetran los varones contra las mujeres y no contra otras personas, o se ataca a las identidades diversas, disidentes, y no a otras personas. Esa particularidad, identificar un lugar de subordinación, un sentido de apropiación de los homicidas respecto a las víctimas como si fueran objetos de uso de pertenencia, ese elemento fue central a partir de aquel Ni Una Menos, donde pudimos ponerlo en las calles de toda la Argentina, y por supuesto siempre en la búsqueda, como logramos hacerlo, de la política pública, ¿no? Los números bajaron, los números subieron. Yo sé que desde el comienzo de aquella lucha, de aquella primera marcha, hay más de 2.300 víctimas por femicidios. Pero digo, respecto a los años anteriores, ¿ustedes tienen algún número respecto a la incidencia que han tenido las políticas públicas que se desarrollaban y que se desarrollan en algunas provincias solamente?
lamentablemente el fenómeno sigue en los mismos niveles. Y mira, tenemos un promedio de 250 mujeres asesinadas por año desde aquel 3 de junio, el primer 3 de junio, hasta diciembre del año pasado. Se han mantenido estos números, promedio de 250, con algunos años que fueron muy, muy tremendos, como fue el año 2017, donde hubo 304 víctimas, pero el año pasado tuvimos 254, ¿no? Es decir, Connie, en esto es muy importante, está muy buena la pregunta, porque es necesaria la persistencia y la sistematicidad en la política pública. Si un año tenemos una consideración desde el Estado, al año siguiente otra, si los gobiernos cambian y con esto o cambian o se retrotraen las políticas públicas vinculadas a la erradicación de la violencia de género o desaparecen, como es el caso actual de este gobierno, claramente no se va a poder incidir no solamente en el hecho material del femicidio, de la prevención, sino de cómo se modifican los patrones culturales que naturalizan la violencia. Porque como está arraigado en la cultura hace siglos, que estamos en un lugar de inferioridad y sobre nosotras pueden operar, los varones pueden operar diversos tipos de violencias, eso solamente puede romperse con más educación sexual integral, con propaganda en los medios de comunicación accesible y creativa para visibilizar esos tipos de violencias, con asistencia efectiva y no ir y volver a los distintos lugares institucionales una y otra vez, con ley Micaela. Bueno, cada una de estas medidas que yo te estoy diciendo son las que están en riesgo. Algunas han desaparecido, como ministerios, por ejemplo, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, se ha jerarquizado, desjerarquizado los ámbitos institucionales. Se eliminaron en algunos casos, directamente hay eliminación. Y en el caso, exacto, y en el caso de no solamente eliminación en el orden nacional, que no existe más, en el organigrama, una entidad específica que ordena la ley y que ordenan los organismos internacionales, no es que se les ocurra a las feministas, sino que también la consideración que tiene este gobierno de negación de la existencia de la violencia de género. Entonces nos encontramos con un gobierno que considera que no existe la violencia de género. Bueno, hay algo peor, que yo creo que es lo que de algún modo hay que equilibrar urgentemente, que es esta idea de que desde el discurso oficialista se instaló el tema de que, bueno, ustedes como militantes, feministas, todo lo vinculado a las políticas de incorporación, de inserción, de inclusión de todo el colectivo LGTBI, digamos, habían sido como, o funcionaban como privilegiados durante las gestiones anteriores. Y lo que derivó en una especie de discurso de rechazo a todo esto, alimentado obviamente con esta historia de que el Estado no puede financiar a un travesti, el Estado no puede seguir dándole prioridad a las cuestiones de las minorías, lo que termina arrojando no ya una interrupción de las asistencias o en todo caso del sostenimiento financiero a las campañas, sino directamente el creciente discurso anti, que es tan peligroso y que puede generar aún más violencia, ¿no? Y que Totalmente, Connie, en esto es muy común, es un elemento común en los espacios conservadores y en las derechas del mundo. Uno de los tópicos que existen en los programas de las derechas fascistas es el odio de género a las mujeres y a las identidades sexuales diversas y disidentes. Por lo tanto, esto luego se traduce quizás de manera particular en cada país, pero hay no solamente una negación de la existencia de la construcción de género, y también, y esto ya en términos más generales, también una justificación para el plan de estas derechas y de nuestro gobierno
como es el achicamiento del Estado, como es la eliminación de políticas que puedan, obviamente, fortalecer a las mujeres. Digo, esto que vos decías de que en gobiernos anteriores, que se trabaja el discurso de que en gobiernos anteriores éramos privilegiadas. En realidad hemos sido muy críticas a los gobiernos anteriores, pero más allá de eso, en una sociedad desigual, donde la mitad de la población sufre desigualdades, y otros sectores como la comunidad LGBTI sufre desigualdades, claramente son necesarias para fortalecer una sociedad igualitaria, más democrática, igualar derechos. Y la búsqueda de igualación de estos derechos implica tener especial atención con aquellos sectores desprotegidos. Bueno, está claro que hay gobiernos donde han podido identificar este reclamo que hacíamos las organizaciones, y otros gobiernos no solamente que niegan esas desigualdades, sino que promueven, como vos bien lo dijiste en la introducción, discursos de odio que alientan prácticas violentas, ¿no? Es decir, cuando desde el Estado, desde el gobierno, se activan mecanismos de discursos violentos, promueve una práctica o alienta una práctica que puede terminar en como el lesbicidio de Barracas, pero así otras manifestaciones de violencia. Sí, y acá vuelve a tener sentido hablar del sentido de las marchas, ¿no? O de la presencia en la calle hoy de las mujeres. Para quien se pregunta para qué, hay en Argentina hoy ya hay, no quiero ahorrarle al número, pero una cantidad de femicidios que le dan sentido a eso. Digamos, hay 127 Totalmente. Víctimas mujeres en la Argentina, de las cuales el 58 fue asesinada en sus hogares, el 56% fue asesinada por parejas o exparejas, y por ejemplo hay 124 hijas e hijos que se quedaron sin madre, un 63% son menores de edad. Esas son las razones por las cuales hay que seguir peleando. El femicidio finalmente es el resultado final de un proceso de violencia, y evidentemente se interrumpe si culturalmente interrumpimos el nivel de violencia, discursiva, cultural, laboral, ahí evidentemente es donde se termina cosiendo el punto final, que es el femicidio. Exactamente, es la modalidad más extrema de la violencia machista. Se cristaliza en estos femicidios. Hay distintos observatorios. Anas Mumalá este año nos da un registro de 89 femicidios, pero esto tiene que ver, y lo aclaro porque pueden escuchar diversos números hoy, con el análisis que hace cada observatorio. Todos los números son válidos porque se hacen con mucha seriedad. Es importante sí marcar que en la provincia de Santa Fe, además, también tenemos complejidades que son capas, ¿no? Que se van sumando a esta violencia hacia las mujeres. Entonces, tenemos estos femicidios por razones de género, y también tenemos desigualdades estructurales vinculadas, por ejemplo, a la situación económica, que también arrojan a las víctimas, en algunos casos, a las mismas dinámicas delictivas vinculadas a la narcocriminalidad, que terminan en esto también siendo víctimas de asesinatos. Y en otros casos están en la línea de fuego de enfrentamiento entre grupos que se disputan los territorios. Lo menciono porque es un caso particular en la Argentina, y donde nosotras el año pasado tuvimos más muertes de estas características, más asesinatos de estas características, que femicidios íntimos, ¿no? De estos femicidios por razones de género. Pero claramente sigue siendo necesario salir a la calle, como lo vamos a hacer hoy, visibilizar la problemática, y más que nunca exigir políticas públicas, y lo vamos a decir aunque sea un gobierno que no escucha. Lo vamos a decir porque lo hicimos desde el primer momento, y porque fue la única manera que tuvimos de avanzar en iniciativas desde el Estado
Y también yo creo en esto, Connie, también que fue muy útil toda nuestra lucha también para permear los medios de comunicación y con esto sensibilizar a la comunidad. Claro que sí. Y lo que no hay es que regalar ese espacio, digamos. Hay que insistir porque de lo contrario, digamos, a mí me jode la moda, ¿viste? Esta cosa de está de moda. Y ¿sabés lo que hablábamos otro día con quién? Con este chico que vino a presentar el libro. Con Jovi. Hablábamos que hay, digamos, hay reaparición de una violencia verbal que uno hace un año no veía, digamos, en redes. Ha vuelto el puto de mierda, ha vuelto la mariconada, hay un montón de cosas que nosotros no nos permitíamos ni decir ni escuchar, que ha vuelto a justificarse y a celebrarse. Con lo cual digo, de verdad estamos ante un retroceso y lo que no podemos es, nosotros desde nuestro lugar de comunicadores, es admitirlo a eso, digamos, porque de algún modo estaríamos echando por la borda la lucha de ustedes de tantos años, digo, tanto del Ni Una Menos como el Michu en el mundo, como todas las peleas que se vienen dando en procura de mayor igualdad, en la cuestión de igualdad de género, de la lucha por la igualdad de la mujer en el espacio laboral. Digo, hay un montón de avances que se dieron que nosotros no nos podemos dar el lujo de acompañar en el retroceso, y me parece que es importante seguir blandiendo esos parches, ¿no? Totalmente. Y además invito a la comunidad, quien esté escuchando el programa, que pueda imaginarse qué tipo de sociedad quiere para las mujeres más queridas de la familia, para los afectos, ¿no? Es decir, a ver qué tipo de sociedad queremos para caminar sin miedo, para que no corramos el riesgo, esperando un colectivo, yendo a la facultad, yendo a nuestro trabajo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Una que genere temor de caminar por las calles, o de una donde se puede ejercer libremente la elección de cada uno a quién amar, y que además cuando hay situaciones violentas sean sancionadas, por supuesto por el Estado, pero también no replicadas por la comunidad? Yo quiero una sociedad así y voy a seguir peleando por eso, así que bueno, hoy vamos a estar en las calles tratando de que este gobierno pueda identificar que estos derechos conquistados, así como lo hicimos con la educación pública, no pueden desaparecer, y vamos a estar como ustedes en los micrófonos, Connie, y resistiendo en las calles. Gaby, un abrazo grande, la seguimos. Gracias, un abrazo a vos. Bueno, Gaby Sosa, referente de Numalá, una organización que sigue muy de cerca todo lo concerniente a la violencia de género, y en este caso, bueno, fue una de las primeras en convocar aquel 3 de junio de 2015, en ocasión de la primera gran marcha del Ni Una Menos en la Argentina.